Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. Bienvenidos a mi canal. Pues bien, para quienes están interesados en el tema de análisis de estados financieros, específicamente en el tema de razones financieras, pues bien, este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el conocimiento de este tema o bien ya tengan alguna experiencia relacionada al tema de análisis de estados financieros, pero quieren refrescar algunos puntos, pues espero que sea de mucha utilidad la información contenida en estos videos. Preparé un documento para desarrollar este tema, que es el que comparto ahora con ustedes. Es un documento de Excel, el cual contiene el listado primero de las 30 razones financieras que voy a compartir con ustedes. Cada una la voy a desarrollar en un video y el contenido de cada aplicación, de cada razón, voy a explicar cuál es la aplicación de la razón, en qué momento aplicarla, cuándo no corresponde, ciertos criterios para entender cuál es la función de esa razón. Luego explicaré el cálculo adecuado, de acuerdo a la fórmula que se presenta para cada una de las razones. Y por último, analizaremos y las conclusiones que podemos obtener del resultado obtenido en el cálculo, ¿sí? Es muy importante que los resultados, pues sepamos qué decisiones, qué acciones podemos tomar con ellas, así que ese es parte del contenido de estos videos. Estas razones financieras, los cuadros en celeste, están agrupadas de acuerdo a la perspectiva que tengan o el objetivo de análisis que tengan en su conjunto. Hay un grupo de tendencias de la empresa, razones de liquidez, razones de rotación, eficiencia operativa, utilidad operativa, riesgos de negocio, riesgos financieros y análisis de crecimiento. Este video es el número 16 y el tema a desarrollar está dentro del grupo de eficiencia operativa y es el tema de rotación de capital. Previo a desarrollar el contenido, solo quiero compartir con ustedes estas 6 precauciones que debemos de tomar cuando utilizamos razones en el análisis financiero. 1. Los resultados no deben considerarse concluyentes. Los resultados obtenidos en el cálculo de las razones lo que hacen es mostrar la posibilidad de la existencia de un problema, un síntoma económico de la empresa. Dicho de otra forma, cuando tenemos el resultado de aplicar la fórmula, ahí no es donde termina el análisis, más bien ahí es donde inicia la labor del analista de estados financieros, ¿sí? 2, para una visión general de la empresa, se considera que no es suficiente el uso del resultado de una sola razón. Para análisis específicos se requieren utilizar más de una razón financiera. 3, en las comparaciones de los estados financieros, asegúrese de utilizar estados financieros que estén fechados al final de un mismo periodo contable. Número 4, preferiblemente utilice estados financieros auditados. Número 5, considera la información contenida en las notas a los estados financieros. En ellas entenderá las políticas y criterios contables utilizados, así como los cambios que pudieron darse en estos criterios y políticas, como por ejemplo un cambio en el cálculo de las depreciaciones. Otra información que contiene las notas a los estados financieros son divulgaciones descriptivas, ¿sí? Que pueden ser de mucha utilidad para comprender los resultados obtenidos en las razones financieras. Y el número 6, considere el impacto que pueda tener la inflación en los valores de las cuentas contables que sean sensibles a ella. Tengo una pestaña donde está el detalle de las 30 fórmulas que estamos desarrollando y la que tengo desplegada es la número 16 que corresponde a rotación de capital. La razón de rotación de capital, regreso a nuestro mapa de razones y está dentro del grupo que corresponde a
a la eficiencia operativa, la medición de la eficiencia operativa. Entonces, el resultado que obtengamos de la rotación de capital es una medida de eficiencia. Pero ¿qué es lo que eficiencia acerca de qué? Muy bien. La razón establece una relación entre el monto de las ventas netas y el monto del promedio de capital de la empresa. Es decir, nos va a ayudar a medir cuál es la eficiencia que tiene la empresa de acuerdo a las decisiones y la gestión de la gerencia en cuanto al uso del capital que tiene la empresa. Uso de capital con el objetivo de generar ventas netas. Es decir, ¿qué tan eficiente ha sido la gerencia en utilizar el capital de la empresa para generar ventas netas? Esa es la medición o es la interpretación que hacemos de la rotación de capital. Ahora, para entender mejor esa eficiencia del uso del capital para generar ventas, vamos a preparar acá en conjunto un ejemplo numérico, ¿sí? Acá está la fórmula como referencia y vamos a hacer esto. Vamos a colocar acá eh, una empresa A, una empresa B. Vamos a colocar las ventas brutas, descuentos sobre ventas. Colocar el capital, vamos a trabajar con el capital, el saldo inicial, capital, saldo final. Muy bien. Acá, las ventas brutas, vamos a colocar, que tenemos 10,000, descuentos 500, perdón, vamos a dar un formato numérico, los valores. Capital, saldo inicial 4,000, saldo final 5,000. Tenemos que para la empresa B 8,000, colocar 200, 3,000 y 6,000. Muy bien. Ahora, busquemos los datos que nos pide la fórmula. Primero, el numerador, las ventas netas. Las ventas netas, tomamos el valor de las ventas brutas y restamos los descuentos que la empresa ha concedido a los clientes. Y con ello logramos el valor de las ventas netas. Para este ejemplo, tenemos ventas netas por 9,500, copiamos la fórmula de la empresa B y tenemos 7,800. Ahora necesitamos calcular el promedio de capital, el denominador de nuestra fórmula. Entonces, promedio de capital. Bien, el promedio de capital, ¿por qué lo tomamos así? Consideren que el valor de ventas netas es un valor acumulado por todo el periodo, es decir, las ventas netas que ocurrieron desde el inicio del periodo hasta el final del periodo contable, generalmente del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces es un acumulado. El capital lo trabajamos con un promedio porque con ello consideramos los cambios que pudo haber tenido el capital a través del periodo contable. Entonces, por eso trabajamos con un promedio de capital. El saldo final lo encontramos en el balance general del periodo que estamos analizando y recuerden que el saldo inicial lo vamos a encontrar en el balance general del periodo inmediato anterior al que estamos analizando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el promedio es el saldo inicial más el saldo final y el resultado dividido dentro de 2
o bien voy a apoyar acá en el Excel, fórmula promedio, marcamos los dos valores y tenemos nuestro resultado, copiamos el resultado para la empresa B y ya tenemos el valor de promedio de capital. Ahora procedemos a calcular la rotación de capital y es igual al valor de ventas netas dividido el promedio de capital y tenemos este valor. Tenemos una rotación de capital de 2.11 para la empresa A y de 1.73 para la empresa B. Ahora, ¿esto es bueno o no? Pensamos que estamos analizando la empresa A. ¿Es buena o no esa rotación de capital que obtuvimos? Muy bien. Uno, estamos evaluando eficiencia. ¿Qué tan eficiente es la gerencia en cuanto al uso del capital para generar ventas? Con este valor de 2.11 se interpreta que que la empresa tiene la capacidad de generar 2.11 unidades monetarias de ventas netas por cada una unidad monetaria que tenga de promedio de capital. En la empresa B tiene la capacidad de generar 1.73 unidades monetarias de ventas netas por cada una unidad monetaria que tenga de promedio de capital. Bajo esa perspectiva, ¿sí? La empresa A tiene una mejor posición en comparación con la empresa B, porque tiene una mayor eficiencia en el uso de capital. Es decir, como vemos en este ejemplo, tienen el mismo valor de capital, pero incluso la empresa A puede generar más ventas netas con un promedio de capital similar al de la empresa B. ¿Ya? Puede generar 2.11 unidades monetarias de ventas netas con un promedio de capital de 4.500, mientras que la empresa B puede generar 1.73 veces de ventas netas por el promedio de capital que tiene de 4.500. Esa es la interpretación general que se hace. Por ello, la empresa A es la que está en una mejor posición. Ahora, es bueno tener un valor que sea más de 1, preferiblemente sí, pero depende de un aspecto que voy a explicar a continuación. Y con ello también respondo la pregunta que se hace es, ¿en todas las empresas debo calcular la rotación de capital? ¿Sí? ¿Me es útil aplicar siempre la rotación de capital? Veamos, voy a explicar el siguiente punto para responder a esa pregunta. Tanto el saber en qué momento aplicar la fórmula de rotación de capital a una empresa, como la pregunta de siempre es bueno tener una rotación de capital muy alta, eso es bueno para una empresa. Para estas dos preguntas, la respuesta es que depende de la estructura de capital de la empresa, ¿sí? La estructura de capital de una empresa financieramente se refiere a las fuentes de financiamiento, ¿sí? Las fuentes de financiamiento pueden ser internas y externas, ¿sí? Con sus diferentes características, sus diferentes tipos de documentos, etcétera. Pero las fuentes de financiamiento son internas o externas. Entonces, la estructura de capital que tenga la empresa tiene mucho que ver en cuanto a calificar si la rotación de capital es buena o no. Dicho de otra forma, van a ver que una rotación de capital muy alta no siempre debe de tomarse como muy buena, ¿sí? Cuando terminemos de ver acá la parte de estructura de capital,
Les explico. Veamos. Vamos a colocar otro ejemplo acá. Colocar aquí. Empresa C. Y, perdón, y empresa B. Entonces, colocamos acá la estructura de capital de forma general, siempre es pasivo, capital y pasivo y capital. Entonces, pensemos que esta empresa tiene un valor de 80,000 con un capital de 20,000, total de pasivo y capital es de 100,000. La empresa D tiene un pasivo de 20,000, un capital de 80,000, ¿sí? Un pasivo y capital de 100,000. Y en la fórmula estamos con los mismos valores. Ahora trajemos el otro dato. Y necesitamos el dato de ventas netas. Colocar esto así para que se aprecie mejor. Muy bien, ventas netas. Sabemos que esta empresa tiene de ventas netas, ¿sí? 500,000. Cada una de ellas tiene ese valor de ventas netas y ahora procedemos a calcular la rotación de capital. Muy bien. Vean acá lo que estoy tratando de transmitir es que ¿cuál es el efecto de considerar la estructura de capital, las fuentes de financiamiento de una empresa cuando estamos decidiendo, uno cuando estamos decidiendo si aplicar o no la razón de rotación de capital? Y segundo, cuando ya realizamos el cálculo y decimos, esto es bueno, tener un valor de 2,11, 1,73 o el valor que tengamos, decir, eso es bueno o es malo para esta empresa, también debemos de considerar esta estructura de las fuentes de financiamiento antes de sacar conclusiones para evitar cometer algún error. Les digo por qué. Vean, la rotación de capital acá es de ventas netas dividido total de el capital. Pensemos que esos son valores promedio, los de capital. ¿Sí? Tenemos una rotación de capital así. Y voy a hacer por pasos. Las ventas netas dividido el capital. ¿Sí? Y estos son los valores que tenemos. Vamos a colocarle decimales para que podamos apreciarlo mejor, Juan. Entonces, como ven, para la empresa C tengo el valor de rotación de capital de 25 y para la empresa D una rotación de capital de 6,25. ¿Ya? Una rotación de capital de 25 podemos decir, sí, esta empresa tiene una alta eficiencia en el uso del capital para generar ventas netas, ¿ya? Mucho mayor en comparación a la empresa D. Pero antes de solo expresarlo de esa forma, debemos de tomar en cuenta las fuentes de financiamiento, esta estructura que tiene acá. Como vemos, la empresa C tiene un capital menor que el de la empresa D. En valor mucho menor la empresa C que la empresa D. Y eso pues también hace reflejar que tenga una rotación de capital pues bastante alta. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar nuestra conclusión de si la rotación de capital está bien o es mala o debería mejorar, debemos de comprender cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿sí? De esta empresa.
Porque si el capital de la empresa, en cuanto a su participación, es muy bajo, ¿ya? O en cuanto a su representación dentro del total de pasivo y capital es muy bajo, pudiera no ser adecuado calcular la rotación de capital, porque pudiéramos tener un valor tan alto que pudiera no ser tan útil para la toma de decisiones. En este caso, porque la empresa C, pues depende en una gran cantidad del pasivo. Su fuente de financiamiento principal son los pasivos, ¿sí? Entonces, puede ser que medir la eficiencia del capital, del uso del capital, pues no sea un valor muy útil, ¿ya? Acá debemos de comprender, conocer a detalle la empresa, ¿sí? Debemos de entender cuáles son las políticas de la gerencia en cuanto a las fuentes, al manejo de fuentes de financiamiento, en cuanto a las aportaciones de capital, etcétera. Debemos de comprender, ¿sí? La estructura de la empresa, porque viéndolo solo acá les digo, es un valor de capital bastante bajo en relación al total de pasivo y capital. Se puede ver o apreciar de una mejor forma cuando habremos hecho nuestro análisis vertical. ¿Se recuerdan? Por el video número 1 de esta serie de razones financieras. Realizamos nuestro análisis vertical y lo vamos a poder ver así. Y este es el 100. ¿Sí? En porcentajes nos puede ayudar a apreciarlo de una mejor forma y podemos ver que el capital de la empresa C pues tiene una representación del 20%. Pudiéramos determinar en un criterio si esto es muy bajo, insisto, como para decir, ¿no? La verdad, la representación de capital de esta empresa es tan baja que la rotación de capital no sería adecuado, ¿sí? Calcularla porque pudiera distorsionar la toma de decisiones, porque la empresa se está favoreciendo del pasivo, de un apalancamiento, ¿sí? Para generar sus operaciones. Entonces, puede que no sea tan útil el dato que tengamos de la rotación de capital por esta estructura que tiene. Caso contrario, en la empresa D, el 80% de su pasivo y capital está representado por el capital de la empresa. Entonces, con la importancia que tiene el capital dentro de su estructura de fuentes de financiamiento, pues por supuesto que vale la pena de una mejor forma tener el dato de rotación de capital, porque nos va a ser más útil para la toma de decisiones. ¿Estamos? Entonces, este es otro aspecto a considerar en cuanto a la utilidad de la aplicación de la rotación de capital y el cuidado que hay que tener con la interpretación de los resultados. Imagínense, solo decir, no, esta empresa con su rotación de capital es de 25, está excelente. Sí, pero si pasamos por alto que su estructura de capital se compone de esta forma, pues nos vamos a dar cuenta que este dato realmente no nos es tan útil, porque su capital no es tan representativo dentro de su pasivo y capital, apenas es de el 20%, ¿ya? Pero este criterio del porcentaje que sea aceptado o no, lo define el analista de acuerdo al conocimiento de la empresa. Puede que para el analista un 20% sea muy importante, insisto, dependiendo del tipo de empresa, de industria, de giro de negocio al que pertenezca la empresa. ¿Estamos? Muy bien. Ya habiendo comprendido que la rotación de capital es una medida de eficiencia, habiendo comprendido
qué criterios podemos considerar para la aplicación o no de la rotación de capital y alguna precaución que debemos de tomar cuando estamos interpretando resultados pues, que parecen ser muy altos. Habrá que tomar en cuenta las fuentes de financiamiento y nos podemos apoyar con el análisis vertical que hagamos de los estados financieros. El detalle del análisis vertical está en el video número 1 de esta serie para que puedan llegar a ver mayor detalle de este tema. Muy bien, ahora pasamos al balance general de la empresa que estamos desarrollando a lo largo de estos videos. Tenemos un balance general expresado en miles de unidades monetarias con los periodos que termina diciembre 16 hasta el periodo que termina diciembre 20. Tenemos todos los datos de nuestro balance, las razones que hemos venido desarrollando hasta ahora y llegamos a la rotación de capital. Recordamos la fórmula, rotación de capital, perdón, ventas netas dividido el promedio de capital. Entonces, yo ya calculé los valores del año 17, 18 y 19, pero en conjunto con ustedes calculamos el del año 20. Acá, perdón, ubicamos las ventas netas, ya las teníamos acá, las habíamos traído acá a esta línea, pero las encontramos en el estado de resultados. Para este estado de resultados, pues no se presentaban ventas brutas menos descuentos de ventas, sino ya se presentaba un valor de ventas netas y es con el que vamos a trabajar. Y los trajimos para acá, para tenerlos a la vista. Luego, el otro valor que debemos de ubicar es el del capital, porque necesitamos calcular el promedio de capital. Vamos a ubicar la línea total de capital. ¿Sí? La vamos a marcar para tenerla a la vista. Y bueno, regresamos a la línea de nuestra fórmula. Entonces, tenemos rotación de capital es igual al valor de las ventas netas, vamos en el periodo 20, dividido el promedio del capital inicial y el capital final del periodo. Recuerden que el capital inicial del periodo que estamos analizando, en este caso estamos analizando el año 20, el capital inicial corresponde al saldo final del periodo inmediato anterior, en este caso el año 19, y le corresponde un valor de 3.842 y el saldo final 3.699. Cerramos el paréntesis, ya tenemos nuestro resultado. La rotación de capital para el año 20 es de 4.37, cuando hemos venido de 3.99, 3.91, hubo una disminución. Luego, para el año 19, se mantuvo el valor, no hubo una variación significativa, pero tuvo una variación un poco más significativa para el año que termina en diciembre 20. Muy bien. ¿Cómo analizar este resultado? Podemos, o debemos tomar en cuenta los dos factores que están dentro de nuestra razón, las ventas netas y el promedio de capital. Las ventas netas, primero hay que tomar en cuenta que ha habido un alza, un comportamiento al alza en los valores de 15.454, 15.544, 15.693 hasta 16.471. Entonces hay que tener claro que hay un alza. Ahora, veamos el comportamiento del promedio de capital. Lo voy a calcular acá para que lo tengamos a la vista, ¿sí? Para efectos didácticos. Promedio. Calcular el promedio del año 17, ¿sí? Por eso estamos tomando como saldo inicial del año 17, el saldo final
del año 16 y obviamente el final del año 17. Muy bien. Copiamos la fórmula porque los valores siguen corriendo y estamos ahí en lo correcto. Muy bien. Ahora, las ventas netas y el promedio de capital, saltamos y por lo menos empecemos a apreciar los cambios que ha habido en esos valores. Si las ventas han venido en un comportamiento ascendente, muy bien, es lógico. Ahora veamos qué es lo que ha pasado con el promedio de capital. Vino en un pequeño ascenso en su promedio del año 17 al año 18, un poco más de aumento en el año 19, pero en el año 20 disminuyó incluso a un monto más bajo que el que había en el año 17. Habrá que comprender y analizar a qué se debe el comportamiento del promedio de capital. ¿Sí? Uno, puede ser una estrategia financiera de la empresa en cuanto a cambiar la estructura de capital, es decir, las fuentes de financiamiento. Para ello nos pudiéramos apoyar en el análisis vertical que hicimos y comprender si la empresa ha cambiado su estructura en cuanto a buscado apalancarse más, es decir, ha buscado fuentes externas más que las fuentes internas y ha tenido una política de disminuir su capital. Entonces, pudiera ser esa una explicación. Habrá que analizar, habrá que ir al documento de las notas a los estados financieros. Se recuerdan que les decía que dentro de las advertencias, pues siempre considerar la información que está en las notas a los estados financieros y comprender si hay alguna información descriptiva que pudiera darnos una explicación a este comportamiento del promedio de capital. Y como siempre, para potencializar los resultados de las razones, eh, vamos a proyectar estos valores. Estos valores los potencializamos, le sacamos un mayor provecho cuando los llevamos a un futuro. Entonces, dentro de nuestro análisis de promedio de capital, pues del comportamiento de capital, será útil comprender cuál es la política y las proyecciones futuras de la gerencia en cuanto al capital. ¿Sí? Si será si será disminuir el capital o aumentarlo y cuáles son las proyecciones de las ventas. Conforme eso nos va a ir a dar una pauta de cuál es el comportamiento futuro de la rotación de capital. O bien decir, cuál es la postura de la empresa a poder aumentar la rotación de capital y cuáles deberían de ser las acciones que el analista pudiera sugerir para llevar a cabo ese cambio. Entonces, en conclusión, siempre analizar el numerador de nuestra razón, en este caso las ventas netas, y el comportamiento del promedio de capital, que dicho sea de paso, tiene la característica de que el comportamiento del capital puede ser predecible más que el de las ventas netas. Las ventas netas, su comportamiento, pues sí, hay una estrategia comercial a futuro, pero puede tener variaciones. En cambio, el valor del promedio de capital, pues su comportamiento es más predecible porque se determina con las políticas y las estrategias que tenga la empresa, ¿ya? No, por decirlo así, no es tan sencillo que una empresa esté aumentando, disminuyendo su capital en un periodo de un año, ¿sí? Por lo general eso se hace planificadamente, ¿ya? Entonces, hay que analizar también a futuro para comprender el comportamiento que pueda tener la razón de rotación de capital en un futuro. Y como siempre, no olvidar
analizar la estructura de capital de una empresa en cuanto a cuál es la representación que tiene el capital dentro de las fuentes de financiamiento para evaluar si es aconsejable o no aplicar la rotación de capital, porque puede que el resultado no sea de mucha utilidad cuando el capital tiene una representación muy baja dentro de la estructura de las fuentes de financiamiento. Así que son las conclusiones del tema. Espero haya enriquecido sus conocimientos y su comprensión del tema. Deje sus comentarios, sus dudas del contenido de este video y con gusto trataré de responderle. Y por favor, suscríbase a mi canal. Recuerde suscribirse a mi canal para estar al pendiente de futuras publicaciones, nuevos videos que comparta con ustedes. Agradezco su atención y soy Marco Galicia y nos vemos en una próxima.